En los albores del tiempo, antes de que la historia misma tuviera nombre, existía un lugar de perfección inmaculada, el Jardín del Edén. Imaginen un paraíso terrenal bañado por una luz dorada, donde majestuosas cascadas descendían por acantilados cubiertos de musgo y ríos de agua cristalina serpenteaban a través de prados de un verde esmeralda. La flora era un tapiz de colores vibrantes, con flores que nunca se marchitaban y árboles cargados de frutos exquisitos. En este santuario, todas las criaturas, desde el león más imponente hasta el cordero más dócil, convivían en una paz absoluta. Fue en este lienzo de perfección donde la humanidad dio su primer aliento. De la misma tierra que nutría, al jardín, Dios moldeó con sus propias manos la figura del primer hombre. Una secuencia poderosa nos muestra cómo el polvo cobra forma, se infunde de vida y Adán abre los ojos por primera vez, su mirada llena de un asombro puro e infantil. Explora su hogar, maravillado por cada detalle, y en un acto de comunión con su entorno, comienza a dar nombre a todos los animales que se le acercan con confianza. Sin embargo, a pesar de la magnificencia que lo rodeaba, Adán experimentaba una soledad intrínseca. Para completarlo, Dios lo sumió en un sueño profundo y, en un acto de creación íntima y milagrosa, tomó una de sus costillas para formar a la mujer. Cuando Adán despertó y vio a Eva por primera vez, su rostro se iluminó con una alegría que nunca antes había conocido. Era el encuentro de dos almas destinadas a estar juntas, el reflejo perfecto de una comunión divina. Juntos eran los guardianes del Edén. Su vida en el jardín era una sinfonía de armonía y felicidad. Un montaje de escenas nos los muestra caminando de la mano por senderos bordeados de flores, cuidando con esmero las plantas que les daban sustento y jugando con los animales como si fueran parte de su propia familia. Su inocencia era su vestidura, su amor, su lenguaje. Vivían en una conexión perfecta con la naturaleza y con su creador. Pero incluso en el paraíso existía una regla, una única advertencia. En una escena solemne, Dios les muestra el árbol del conocimiento del bien y del mal, un árbol majestuoso en el centro del jardín, cuyos frutos brillaban con una promesa enigmática. El mandato divino fue claro y directo. Podían disfrutar de todos los frutos del Edén, pero de aquel árbol no debían comer, pues el día que lo hicieran, ciertamente morirían. La armonía del Edén, sin embargo, estaba a punto de ser desafiada. Mientras Eva se encontraba sola, admirando la belleza del jardín, una figura sigilosa se deslizó entre las ramas, la serpiente, la más astuta de todas las criaturas. Con una voz seductora y persuasiva, inició una conversación que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto?, preguntó, sembrando la primera semilla de la duda. Cuestionó la bondad de la prohibición divina, sugiriendo que Dios les negaba algo maravilloso, prometiéndole a Eva que, si comían del fruto, sus ojos serían abiertos y serían como dioses, conociendo el bien y el mal. Tentada por la promesa de una sabiduría prohibida, Eva miró el fruto. Parecía delicioso, deseable para alcanzar la sabiduría. Tras un instante de vacilación, su mano se extendió, tomó el fruto y lo mordió. El sabor era dulce, pero el regusto amargo del desafío aún no se había manifestado. Con el fruto en la mano, buscó a Adán y le ofreció de lo que ella había comido. Él dudó, recordando la advertencia divina, pero la influencia de Eva y su propia curiosidad lo vencieron. Finalmente, comió. En ese preciso instante, una sacudida recorrió sus seres. Sus ojos se abrieron, no a la divinidad, sino a una nueva y cruda realidad. Se miraron el uno al otro y, por primera vez, sintieron la punzada de la vergüenza al reconocer su desnudez. Apresuradamente, cosieron hojas de higuera para cubrirse, pero ya no podían ocultar la verdad. El paraíso se había fracturado. El vídeo concluye con sus rostros, antes llenos de inocencia y alegría, ahora contraídos por el miedo, la confusión y la profunda tristeza de una pérdida irreparable. La caída había comenzado. El paraíso, antes un santuario de paz y armonía, ahora se sentía cargado de una tensión palpable. En el silencio del atardecer, una voz resonó entre los árboles, una voz divina que llamaba a Adán por su nombre. Llenos de una vergüenza que nunca antes habían conocido, Adán y Eva, conscientes de su desnudez y su transgresión, buscaron refugio entre las sombras del frondoso jardín, escondiéndose de la presencia que antes les brindaba consuelo. Su intento fue en vano. Pronto fueron encontrados, y la escena se llenó de un miedo profundo mientras intentaban explicar su ocultamiento, la inocencia perdida reflejada en sus ojos.
Ante el cuestionamiento divino, la unidad que una vez compartieron se fracturó. Adán, en un intento de desviar la culpa, señaló a Eva: «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí». A su vez, Eva, sintiendo el peso de la acusación, culpó a la serpiente: «La serpiente me engañó, y comí». Las consecuencias de sus actos no se hicieron esperar. La sentencia fue pronunciada sobre cada uno de los implicados. La serpiente fue condenada a arrastrarse sobre su vientre por siempre. A Eva se le anunció el dolor en la maternidad y la sumisión a su marido. Y a Adán se le decretó que de la tierra, ahora maldita por su causa, obtendría su sustento con el sudor de su frente, enfrentando espinos y cardos hasta su eventual regreso al polvo del que fue formado. En una escena cargada de solemnidad, antes de su partida, recibieron vestiduras de piel. Este acto, un gesto de provisión divina, era también un símbolo sombrío de su inocencia perdida y el inicio de una nueva existencia marcada por el sufrimiento y la mortalidad. El primer sacrificio había ocurrido para cubrir su vergüenza. Con el corazón apesadumbrado, Adán y Eva fueron conducidos fuera del jardín del Edén. Caminaban lentamente, sus miradas volviendo una y otra vez hacia el hogar que habían perdido, el remordimiento y la tristeza grabados en sus rostros. Tras ellos, la puerta del paraíso se cerró con una finalidad irrevocable. Para custodiar la entrada y el camino al árbol de la vida, un imponente cherubín fue apostado, blandiendo una espada de fuego que giraba en todas direcciones, una barrera llameante que impediría para siempre su regreso. El Edén, el lugar de la comunión perfecta, quedaba sellado, un recuerdo doloroso de lo que fue y ya no sería. La era de la inocencia había concluido de manera definitiva. Adán y Eva dieron sus primeros pasos en un mundo completamente nuevo y desconocido. El paisaje que se extendía ante ellos era árido, rocoso y desafiante, un crudo contraste con la exuberancia y la abundancia del jardín que habían dejado atrás. El sol caía con más dureza y el viento soplaba con una frialdad que nunca antes habían sentido. La escena final se aleja lentamente, mostrando a la pareja sola, dos figuras pequeñas en la vasta e imponente inmensidad de la tierra. Se enfrentaban a un futuro incierto, lleno de trabajo y dolor, pero lo enfrentaban juntos, unidos en su exilio y en la promesa de un nuevo comienzo lejos del paraíso.